O delegado do Goberno, pídolle, por favor, a Carmen Eirós, que é a Fiscala Superior de Xusticia de Galicia, tamén que se achegue. Non vexo, pero se está, que por favor se achegue a presidenta deste Tribunal de Instancia de Vilagarcía. Aquí te ves, ben. Pois todos eles van a facer, xunto coas dúas persoas que representan as institucións promotoras, esta descoberta. Luís Pando Rivero é patrimonio ético e moral da xustiza. Simboliza a liberdade, a independencia, a igualdade, que son fundamentos da democracia que hoxe honramos precisamente descubrindo esta placa no edificio dos Xulgados de Vilagarcía. Placa que foi impulsada, promovida neste acto que hoxe concluye coa presencia de todas e todos vós, que unha vez máis agradezco, polos colectivos locales de memoria democrática que van a iniciar as intervencións que logo se sucederán, e chamo aquí para iniciar precisamente este acto os seus dous portavoces, a Jesús Villaverde, da Iniciativa Cidadá, e a Margarita Teijeiro, do Fallado do Menor. Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer homenaje a Luís Pando. Hoy nos reunimos para recordar a quien defendió la legalidad y la justicia en tiempos en el cerro costaba la vida. La colocación de esta placa no es solo un acto conmemorativo, es un compromiso de la verdad, dignidad y reparación de quienes fueron víctimas de la represión. Recordar a Luís Pando Rivero es recordar la independencia judicial y la lealtad a la Constitución en su momento. Son pilares básicos para la democracia. Representa uno de los colectivos de la memoria que promovimos esta iniciativa y hoy, delante de esta placa, se honra a Luís Pando Rivero. En el propio espacio de los tribunales de justicia, quiero señalar que su pueblo cuenta con el aval de acuerdo de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Este lugar y esta actualización refuerzan el sentido profundo de reparación simbólica que aquí expresamos. Intervengo además como vínculo personal de que soy hijo de Jesús Villaverde, que compartió con Obispando un proceso militar infame. Esta cercanía me obliga a subrayar que este homenaje no busca revererías, sino afirmar que la memoria es la base para que no se repitan las injusticias. Que la justicia simbólica que hoy practicamos sea también un estímulo para fortalecer las garantías que protegen a la ciudadanía y a quien piensa administrar la ley. Concluyo deseando que esta placa sirva de reconocimiento permanente que honrar a las víctimas es defender la democracia. Gracias por acompañarnos en este momento. Comenzar este acto tan especial, tan pouco común para as asociacións da memoria, pero tan gratificante no día de hoxe. Moi grande en canto a invitados. A súa categoría, todos sabemos que a xusticia é un puntal básico nas democracias. Hoxe estamos rodeados de xente que imparte xusticia, facendo grupo e causa cos representantes dos cidadáns no goberno da nación e no Concello. Como organización encargada de acto, damos a benvida a todos os presentes. Benvida ás principais vítimas do asesinato do xuíz Pando, a súa familia. Neste momento veñen á miña memoria moitas das cousas que me relataba a súa filla máis bella, Patucas, por idade a máis apegada ao seu pai. Lembro, por exemplo, o feliz que se sentía porque o 4 de decembre do 75 publicou no Faro de Vigo a primeira esquela ao seu pai. A primeira esquela que se pudo publicar. Facía uns días que morrera o ditador. Teresa, a segunda das fillas, formou parte da comisión que se formou para poder cofinanciar co Concello o monumento Rosa Rojas. Lembro o día que a coordinadora organizou unha charla de aquelas que facíamos para chamar a atención sobre o que estábamos a facer, que non era nin máis nin menos que a historia dos anos 30 en Vilagarcía. Marcelino Buín, por encargo noso, na Casa da Cultura, dou unha conferencia sobre os asesinados. Cando falou de Pando, a súa filla Teresa, hubo que axudala a salir da sala. Unha crisis de ansiedade estaba a quitar o alento. Era outubro do 2003. Digo isto para darnos unha lixeira idea do lentas que van as cousas neste país. Na mesma línea pensar que vai facer 51 anos que morreu o ditador. Hai algo no día de hoxe que nos fai sentir moi satisfeitos. O primeiro, que o xuíz Pando vai ter unha placa no sitio que lle corresponde. Este é o sitio. Antesá da sala das vistas dos xuzgados de Vilagarcía. Isto é de xusticia, isto é reparador. Logo tamén agradecer a labor do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. A súa sala de goberno nos dou autorización o pasado 12 de decembro, mes e medio máis tarde da data en que o solicitamos. Mes e medio máis tarde, só pasou mes e medio. Máis rápido imposible, avalando a memoria do noso xuez. Interviu nesta xestión o Director Xeral de Xusticia da Xunta de Galicia, gracias a él e tamén a Ana Granja, concelleira e portavoz do Partido Popular no noso Concello. Nos xulgados tan silenciosos, sempre sosegados e tranquilos como corresponde, dimos a lata. Martillazos, ruídos, taladros. Na nosa memoria quedará a presidenta do Tribunal de Instancia de Vilagarcía, doña Sofía Leonor Castro Verdes, e a letrada directora Elena Martín, exquisitas no respeto á memoria de Pando, exquisitas no tratamento que nos dispensaron. Un tratamento que agradecemos, que non esqueceremos nunca os funcionarios adscritos ao xulgado número 3 de Vilagarcía e a súa xuza. Nos sentimos moi satisfeitos ca presencia de doña Carmen Eirón, fiscal superior de Galicia, por certo, primeira muller que accede ao cargo. Agradecidos profundamente polo esforzo de estar aquí un día como hoxe, fin de semana,
que para doña Carmen Eiró referenciaba un descanso. Gracias, señora fiscal, pola súa presencia neste acto homenaxe a un xuez que cumpriu co seu deber ata a súa morte. Está con nos presente na SA don Óscar Vladimir Vallejo Torres, actual fiscal xefe do área de Vigo, outra das persoas que forman parte do mundo da xusticia, da reparación. A súa presencia, sin duda, é para nós un recurso importante no día de hoxe. Moitas gracias, señor fiscal, desde Vilagarcía. Os memorialistas agradecemos moitísimo estas presencias no día de hoxe. Agradecer, seguimos agradecendo, aos nosos invitados especiais, a súa loita xunto a nós, os traballos que levaron por estar nas nosas reivindicacións de memoria, as veces que abandonaron o seu descanso para vir a avalar os gritos en Vilagarcía, gritos de memoria, gritos en silencio. Falamos de Dolores Delgado, exministra de Xusticia, actual fiscal en materia de dereitos humanos e memoria democrática. Nunca esqueceremos a figura de Dolores Delgado no seu papel de facer cumplir os dereitos democráticos e de xaloxear os restos de Franco do Valle dos Caídos, de Colgamulos. A figura de Dolores Delgado tiña un lenguaxe especial, falaba de libertad, dignidade e xusticia. Baltasar Garzón, presidente da Comisión de la Verdad en xaneiro do 2017, veu a pedir, a solicitar ao Concello de Vilagarcía que se honrase a memoria de Luís Pando Rivero. En abril do 2018 inaugurou a sede do Fallado da Memoria. En febreiro do 2025 participou xunto a Dolores Delgado, asociacións de memoria alcalde de Vilagarcía e un longo, etcétera, un xantar no que celebramos xuntos o fin da ditadura. O 10 de marzo do 2023, en Catoira, desenrolamos xuntos unhas xornadas de memoria, ámbolos dous e nós tamén, xornadas organizadas pola xente da memoria de Vilagarcía, por nós. Gracias, por tanto, para sempre. Gracias. Alberto Varela, sempre nos alegramos de verte nestes traballos. Esta placa está financiada por dúcias de persoas de Vilagarciáns, na súa gran maioría. Por aquilo de que eres o alcalde de todos, agradecemos polo seu labor democrático que estés presente no día de hoxe. Tamén polo que significa na posta en valor da memoria do xuíz Pando. É día para min de ter nomes de compañeiros que nunca aparecen nos papéis. Alfonso Doval está neste momento na UCI. Alfonso Doval foi, xunto a outras mans da organización, o que puxo a placa do xuíz Pando. Esteban Oubiña, César Ron, Roberto Caña, Casilda Vila, todos eles con un traballo directo na placa. Enrique León, nada sería posible, non sei onde está Enrique León. Sí, está por aí. Nada sería posible sin as súas intervencións movendo as fichas para que as cousas sean reales. Estou a falar, claro, da amistade que une Enrique con doña Dolores Delgado no Baltasar Garzón. A amistade que desde o ano 74 nos une a Enrique e a mí. Enrique, celebraremos isto. Gracias. Gracias por todo. Xa que temos con nos o delegado do Goberno, ao que agradecemos o trato á memoria de Vilagarcía, anunciar que xa comenzamos a solicitar ao Goberno da Nación a anulación daquelas causas que se aplicaron sin ningún tipo de rigor xurídico, xusticia ou verdade. Non hai ditadura no mundo capaz de facer xuicios xustos. Si por riba sai dun golpe de Estado fascista, moito peor. As causas de todos os vilagarciáns serán obxecto de petición de anulación. O xuez Pando e casi 100 persoas máis caíron asesinadas
baixo as balas de uns pelotóns dirixidos por os que non tiñan capacidade nin xurídica nin humana para quitarlle a vida aos seus veciños. Gracias, Pedro Blanco, polo trato á memoria, polo trato á xente que investiga unha etapa do país que foi un auténtico disparate. Non podo deixar de pasar esta ocasión para solicitar a ilegalización dos grupos fascistas no noso país, tamén a exclusión de algúns destes grupos do Congreso da Nación. O día 28 de novembro de 1936, 6 días antes do seu asesinato, o xuíz Pando escribía á súa familia unha carta de despedida. Querido Joaquín, Joaquín era un cuñado, non podía yo dejar de ponerte estas dos letras de despedida en estos momentos en que las horas de mi vida están limitadas por una sentencia que me hace responsable con otros 4 inocentes de males que no solo no cometí, sino que evité. Pero, en fin, el destino me debe tener reservado este fin fatal y a él llego tranquilo, de conciencia y con el corazón valiente, como corresponde a quien, como yo, tuvo en la vida un comportamiento leal con los amigos y noble con los que no lo eran. No es hora de juzgar, y dejo al tiempo y a los hombres de buena voluntad para que en su día sepan honrar mi nombre. Repito, no es hora de juzgar, y dejo al tiempo y a los hombres de buena voluntad para que en su día sepan honrar mi nombre. Penso que isto é o día do que falaba don Luís Pando del Pero, a sede dos xulgados de Vilagarcía. Sin dúbida, o mellor lugar para enaltecer e non esquecer a súa loita polos valores da liberdade e da legalidade. Pola miña parte, nada máis, data especial a disfrutala. Mil gracias. Honrar a memoria das vítimas e abrazar as súas familias que perderan un ser fundamental nas súas vidas. Honrar a Luís Pando e abrazar de corazón a súa familia que soupo manter o legado vivo dunha persoa boa e xenerosa, porque a familia é a primeira fronteira frente ao esquecemento. E tamén facer público o recoñecimento ao seu grado de participación e apoio non só para que este acto sea solene, sino en toda a causa da memoria. En nome da familia, Luís Silva Pando intervén agora. Hola, buenos días. Para los que no me conocéis, me voy a presentar. Mi nombre es Luis Silva Pando, nieto del juez hoy homenajeado. En primer lugar, permitidme, quisiera agradecer en nombre de mi familia y propio la presencia y colaboración de las autoridades civiles como el señor delegado del Gobierno de la Comunidad de Galicia, señor alcalde de Villagarcía y también de autoridades judiciales, la señora fiscal superior de Galicia, señora fiscal de sala en materia de derechos humanos y memoria democrática de la Fiscalía General del Estado, presidente de Comisión de la Verdad, señor fiscal jefe de la zona de Vigo, magistrados, jueces y fiscales. Gracias a ellos, por su ayuda y colaboración, hemos conseguido hacer posible la celebración de este acto. También la presencia de familiares de represaliados, invitados y amigos. Pero de manera especial quiero significar nuestro agradecimiento a la iniciativa de la memoria histórica de Villagarcía y al Fallado da Memoria, que gracias a su interés y tesón han conseguido la colocación de esta placa en lugar preferente de este edificio. Gracias también a las descendientes de la familia Pérez Pando por su labor en dar a conocer nuestra historia familiar. Sino en universidades de
lástima que por ley de vida no pudiese haber podido participar y estar presente en este acto su esposa e hijas. Seguro que allí donde estén estarán siguiendo emocionadas este acto acompañadas de su querido esposo y padre. Pero bueno, vamos allá. ¿Quién era Luis? Pues vamos allá. Luis era hijo de Adolfo Pando Valle, de profesión farmacéutico y alcalde de Villaviciosa en 2 ocasiones, y de María Rivero Rivero. Luis era el 10º de los 16 hijos de la familia, por cierto, con profundas convicciones religiosas. De hecho, tuvo 2 hermanas religiosas, esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, y un hermano franciscano. También Luis era nieto del notario de Villaviciosa, José Pando Careaga. Casi 2 siglos después sigue figurando en la etiqueta de la sidra fundada por Valle, Ballina y Fernández. Fernández era un sobrino del notario llamado Obdulio Fernández Pando, que era el que lo representaba en la empresa, porque no era muy ético que el notario de la localidad figurase como propietario de una empresa basada en la misma localidad. Entonces, ante la ausencia de centros educativos en Villaviciosa y su interés porque todos tus hijos consiguiesen un título universitario, decidió enviar a toda la familia a vivir a Santiago. Que cuando llegaron a Santiago llegaron los 16 hijos con la madre y con 3 chicas que iban a ayudar a la familia. Entonces, allí llegaron y entonces de aquí la relación de la familia Pando con esta ciudad, en la que, por cierto, todos sus hijos varones consiguieron títulos universitarios, a excepción de uno de ellos que abrazó la orden franciscana. Con el paso del tiempo se convirtieron en unos santiagueses más, dados que estos chicos procedían de una familia acomodada y nunca había pasado privaciones ni hambres, resultó que su estatura sobresalía sobre todos los demás amigos y compañeros allí en Santiago. Y entonces resulta que uno de ellos, en una ocasión, se le ocurrió, cuando eran aquellas farolas de gas que había que encenderlas y apagarlas todos los días, salió una noche y sin necesidad de escalera consiguió apagar todas las farolas de gas del centro de Santiago. Una broma infantil, ¿no? La típica travesura, porque por ello le quedó el apodo. Allí en Santiago, que tenía 16.000 habitantes en aquel momento, eran conocidos por los apagafarolas. Por eso. Bueno, sigo contando cosas. Vamos, entonces, después de sus 7 hermanos, del juez Pando, 5 de ellos fallecieron en trágicas circunstancias por o como consecuencia de la guerra civil. Aquí hoy está presente los nietos de su hermano Francisco Pando Rivera, médico y director del Hospital de Gijón y de Colunga, que fue fusilado junto a su hijo de 21 años de edad. Fueron fusilados juntos el padre y el hijo. Ahí están sus nietos. Emilio tenía 21 años de edad. También hay familiares de Gonzalo Pando Rivero, médico de la Sierra de Madrid. Al iniciarse el alzamiento, reunió a numerosos vecinos y se echó al monte, como se suele decir, para cortar los accesos a Madrid e impedir la llegada al centro de las tropas rebeldes a la capital. Llegó a ser comandante de la 9ª División del Ejército Republicano y llegando a derrotar a las tropas italianas que venían en apoyo de los insurrectos en la batalla de Trijueque, creo que es provincia de Toledo. Falleció... Guadalajara, perdón. Entonces, Gonzalo falleció a causa de una ráfaga de ametralladora en primera línea de fuego en la batalla de Brunete. Otro hermano más, José, farmacéutico en Fuente del Alto, Badajoz, al aproximarse a las tropas nacionales, decidió esconder la mayoría de los medicamentos que tenía en su farmacia porque esperaba que se los requisase. Pero, desgraciadamente, fue delatado y fue juzgado y condenado a varios años de prisión. Al cabo de poco tiempo en prisión falleció su esposa, que dejó, que lo diga ahí, su nieto,
sus nietos dejó varios niños pequeños, por lo que le autorizaron a que saliese de prisión para poder cuidarlos. Pero desgraciadamente el tiempo que había pasado en la cárcel estaba ya tan deteriorado y tan enfermo que a los pocos meses falleció el padre de los niños y tal. Otro hermano más, Alfonso, desaparecido, que la última noticia que supimos de él fue en el boletín oficial que lo ascendían a teniente del ejército republicano, pero a partir de ahí no supimos más de él. Supimos que desapareció cuando la huida de las tropas republicanas habían huido a Francia a través de los Pirineos, y entonces pues ahí le perdimos la pista, que no se supo más de él. Y por último, su hermano Tomás, el religioso, pasó una cosa muy curiosa, que abandonó la orden y se fue a vivir a Filipinas, porque la familia Pando tenía relación con Filipinas y con México, porque vendían la sidra en esos países que eran de origen español. Entonces este hombre pues se marchó a Filipinas, abandonó la orden religiosa, y cuando los japoneses invadieron Filipinas, resulta que se fueron a refugiar al consulado español, allí todos los españoles que había en Manila, y en la retirada de las tropas japoneses en su política de tierra quemada, entraron en el consulado, mataron a bayoneta, para no utilizar armas, para no utilizar balas, mataron en bayoneta a 300 españoles refugiados en el consulado. Solamente dejaron a la hija del cónsul con vida. Vamos, eso es. Y también las mujeres, Pando Rivero, también lo pasaron muy mal. Asunción, cuyo nieto está aquí presente también, a su tío, que estaba estudiando en Madrid, estaba preparando oposiciones, pues era ayudante del comandante Pando Rivero, y un francotirador lo mató en el centro de Madrid. Y por último, Marcela, que estuvo ingresada, no sé si hay algún nieto por ahí, creo que sí, Marcela Pando Rivero, que estuvo ingresada en un penal de Navarra, en el que pasó por lo menos 3 años detenida. Como habéis podido oír, una familia perseguida por la tragedia y diezmada por todos los sitios. Y otra cosa anecdótica que os quiero contar, después se contará algo más después, Pando. Los hijos de Francisco, que la acompañaban en su huida, cuando lo detuvieron, eran menores de edad. Entonces fueron juzgados el padre con los hijos. Y resulta que al hijo los condenaron a muerte, a todos. Pero como eran menores de edad, como tenían menos de 21 años, que se consideraba antes la mayoría de edad, pues no pudieron cumplir la sentencia. Y entonces los enviaron, los repartieron a campos de concentración por todo el Estado, como se suele decir. Y alguno de ellos, que tenía 17 años, pues lo mandaron al campo de concentración de La Guardia, en Camposancos. En Camposancos, La Guardia. Allí estuvo internado y era un niño que era donde estaban todos los presos asturianos, estaban allí en Camposancos, y este era un niño y todos los presos conocían a su padre porque había sido director del hospital de Gijón y era una persona conocida. Y entonces lo cuidaban como un niño pequeño, no le faltaba de nada, lo mimaban, le daban de comer, le hacían todo. Pero de repente un día apareció un señor por allí, una persona importante dentro del régimen, una persona de peso, y dijo que quería llevarse a ese niño con él. Y entonces ese niño pues cogió, se asustó, pues un señor quiere llevarte en el coche y tal. Se subió al coche y anduvieron no sé cuántas horas y lo trajo a una casa y le dijo, mira, tú vas a estar aquí escondido en esta casa, no se te ocurra salir de ella. Entonces el chico pues dijo, bueno, aquí está, lo más que puedes hacer es bañarte en el mar. Y entonces, y resulta que la casa a donde trajeron para esconder a uno de los hijos de Francisco Pando Rivero era en Villagarcía de Arosa, en el barrio de la Prosperidad. Y entonces este chico, desde pequeño, escribió sus memorias. Y yo lo conocí en vida
y me contaba la anécdota que él escribió cuando era un niño. Decía: estoy viviendo en una casa maravillosa que tiene la mayor piscina del mundo, porque bajaba directamente cuando el mar llegaba a... Estamos, no sé qué distancia, en una zona que hace 60 años teníamos a 100 metros de tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Que las casas esas eran un barrio nuevo que habían hecho y toda la parte trasera de las viviendas tenían acceso directo al mar. Bajaba la escalerita y tenía la playa debajo. Y entonces él consideró que la Ría de Arosa era una piscina muy grande. Bueno, entonces, por último, ya hablar del juez Pando, persona recordada y respetada por el pueblo con mayúsculas, al que le tocó vivir una época convulsa en esta villa, dada la polarización política entre sus habitantes, desde que empezó ya con el rechazo inicial a su nombramiento, porque las fuerzas vivas consideraron que no era la persona adecuada, pero bueno, hasta su fusilamiento el 4 de diciembre de 1936. Ejemplo de dignidad y honradez al presentar su dimisión ante los alzados en armas. Su último año y medio de vida coincidió con la fundación de las Falanges Gallegas en esta ciudad en 1935. El hecho de que fuera en Galicia la fundación de las Falanges Gallegas no fue por al azar ni por casualidad, sino que había destacados miembros del partido, que eran originarios y vivían aquí, y aquí había bastante gente afiliada a la Falange. Por eso se fundó aquí. Entonces, ¿qué pasa? En más de una ocasión, el juez Pando tuvo que intervenir para evitar los desmanes que estaban cometiendo y los abusos con los sindicalistas y con partidos políticos. Entonces, eso también no se lo perdonaron nunca, ¿no? Porque tuvo que decretar orden de ingreso en prisión de varios miembros de la Falange. Bueno, ya falta poco para terminar. Siento que su nombre y el de otros muchos que han dado su vida por los demás hayan quedado en el olvido, desgraciadamente. Por desgracia, las nuevas generaciones, por lo general, ya no saben ni qué fue, le da lo mismo la guerra civil que la guerra de Cuba. Hay excepciones como en todo, pero hoy los jóvenes no saben nada. Entonces, yo he tenido la suerte que en mi juventud y adolescencia numerosos vecinos se dirigían a mí para hablarme de mi abuelo Luis, con gran cariño, respeto y admiración, cosa que nunca he olvidado. Como ya dijo Margarita, bueno, la carta, una de las cartas que escribió mi abuelo antes de que lo fusilasen, que repito las palabras de Margarita, que dijo que no es hora de juzgar y dejo al tiempo y a los hombres de buena voluntad para que un día sepan honrar mi nombre, que aparece víctima de ignominiosas calumnias. Gracias, Luis. Espero que tu sacrificio lo hayamos conseguido, este hecho. Bueno, pues nada más. Tomando esas palabras pesimistas de Luis, hai que recordar que a memoria democrática non é unha añoranza de pasado. A memoria democrática é garantía de futuro. E esta cidade, este concello, sí que ten un recoñecimento para a figura de Luis Pando. Luis Pando Rivero é fillo adoptivo de Vilagarcía por acordo da Corporación Municipal. Luis Pando, hoxe, ten unha rúa e unha travesía no que é a xeografía local. E por eso, aínda que no protocolo non lle correspondía neste momento, pero dou o seu consentimento, creemos que esta parte emotiva que representa a intervención da familia, tamén a parte anterior das promotores, debe continuar agora coa do alcalde de Vilagarcía, coa de Alberto Varela, que está hoxe aquí xunto con un numeroso grupo de concelleiras e concelleiros da corporación e do goberno local, e que representa ese compromiso político de facer que a institución máis próxima á cidadanía
sexa un motor activo da causa da memoria para evitar que se dilúa co tempo ese esquecimento injusto. Alberto, por favor. Eu coincido con Xosé que os protocolos, na miña opinión, en moitas ocasións están para saltalos. Eu, saltando o protocolo, primeira do saúdo vai a ser para todos os familiares de Luís Pando, por suposto, e para os colectivos de memoria da cidade, a Iniciativa pola Memoria Histórica e Fallado da Memoria, as súas cabezas máis visibles, por suposto, Margarita, Xosé, Antonio, e toda a xente que está traballando por facer, pois, que non se esqueza e por enaltecer a memoria histórica, por suposto, tamén, delegado do goberno, fiscal xeral, non me quero esquecer tamén Dolores, Baltasar, un placer que estedes outra vez aquí con nós en Vila García, veciños e veciñas. Cando en xullo 36 Vila García foi tomada polos sublevados, unha das primeiras tarefas foi iniciar a caza e captura, no sentido literal de ambos termos, de quen legítimamente representaba ao non menos legítimo réxime da República. O que fixeron con Luís Pando, entonces xuiz municipal, non foi, na miña opinión, senón un aviso a navegantes. Daí a rapidez con que foi xulgado, condenado e fusilado. O aviso era evidente. Se a un xuiz se lle facía isto, pois un sindicalista das obras do Porto xa podía imaginarse cal sería a súa sorte. Durante a súa traxectoria profesional, Pando deu sobradas mostras do seu compromiso coa democracia e coa xustiza. E polo visto, iso non lle gustou a todo o mundo, especialmente aqueles que tanto tempo acostumados a ordeno, mando e fago saber. Cando xa fora detido na cadea esperaba un xuicio que sería sumarísimo, escribiulle algo que xa dixeron tanto Luís como Margarita, e non vou a repetir, pero sí que me vou a quedar con ese final que dice pois que non é hora de xulgar e que foi víctima de ignominiosas calumnias e da deslealdade o que consideraba vos amigos. Pero os hombres de boa vontade pois acordarían del. Pois ben, o tempo de os homes e mulleres de boa vontade que están aquí foron quen de honrar a Luís concedéndolle en 2017 o título de fillo adoptivo desta cidade. En 2025, en aplicación da Lei de Memoria Democrática, dedicándolle unha rúa, ademais cargada de simbolismo, a que antes lembraba o general Llago, unha vítima en lugar dun verdugo. Non está de máis, e máis nestes tempos que corren, lembrar para público coñecemento presente e sobre todo futuro que de cando en vez o ben triunfa sobre o mal. Hoxe toca unha terceira homenaxe, máis ligado que foi a súa gran paixón, a xustiza. Estou seguro de que Luís estaría ben ledo de saber que entre os homes e mulleres de boa vontade que honran a súa figura están Baltasar e Dolores e a fiscal superior. Que dende hai tempo, ademais, veñen colaborando cos colectivos memorialistas desta cidade para facer precisamente xustiza. Deixo-vos, creo, xa con eles, que lles vai a tocar o seu turno, pero non antes en lembrar o último que deixou escrito Luís Pando agora si a súa muller e as súas fillas nunha demostración máis da súa enteireza. Foi ás 5 da mañá, nun calabozo frío e lúgubre, a escasos minutos de que o fusilaran na caeira naquel ominoso 4 de decembro de 1936. Citando a Rubén Darío, Luís díxolles, en realidade creo que non lo dixo a todos, tien la esperanza pervierte, la muerte. Non o esquezamos, nin a Rubén Darío, nin, por suposto, ao noso fillo adoptivo Luís. Moitísimas gracias. Houve un tempo no que a xusticia foi deturpada e usada fraudulentamente para xustificar, aínda que é algo injustificable, os seus propios crimes, non? E hoxe quixemos dotar tamén de unha simboloxía especial, como se a xusticia agora quixera pechar nun acto simbólico como isto a súa propia ferida, non?
e facelo unha serie de persoas referentes do ámbito judicial para honrar a memoria de quen no pasado foi un dos servidores públicos máis notables. E quero aproveitar para agradecer a presencia aquí dun número significativo de persoas dunha institución que suma xusticia e lingua galega, que é a Irmandade Xurídica Galega, que hoxe conta aquí con unha serie de persoas que fixeron posible que, de alguna maneira, a nosa voz tamén teña dentro da xusticia esa relevancia que se merece. Pero é o momento en que lle dé a palabra a unha persoa que fai da súa práctica, desde hai moitos e moitos anos, un exercicio real de xusticia, que fai do dereito unha ferramenta a favor da causa e da verdade, a causa da honra, a causa da dignidade, en definitiva, a causa da xusticia da humanidade. Dou a palabra a Dolores Delgado, como antes se dixo, é fiscala especial, fiscala de sala de Memoria Democrática, en que a denominación é de Direitos Humanos e Memoria Democrática, pero que antes foi ministra de Xusticia, que foi fiscal xeral do Estado e que, sobre todo, é un símbolo dos máis importantes que asocia xusticia e memoria democrática. Buenas tardes ya a todas y a todos. Saludar a la familia, fundamentalmente, porque la familia es todos los descendientes, son víctimas directas conforme a la nueva ley de memoria democrática. Así que ahora hay que reconocer a las familias como víctimas directas y a todos nosotros como víctimas del colectivo, que necesitamos también verdad, necesitamos justicia, necesitamos reparación y necesitamos recordar. Y recordar aquí y ahora, dando las gracias a la presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, que también está, a la juez de Lugo, a la jueza de aquí, de Villagarcía de Arosa, que nos acompaña, por supuesto, a mis compañeros de Galicia, la fiscal superior Carmen, querida, que la llamé ayer y aquí está hoy, y es una alegría grande que la justicia participe, porque estamos homenajeando al juez Pando. Como se ha dicho, su crimen fue servir a la justicia, servir a la ciudadanía, servir a la ley. Cuando recordamos a las víctimas, hablamos de víctimas del pasado, pero también son víctimas en presente. Y su recuerdo nos debe de proyectar al futuro, porque precisamente su recuerdo, las circunstancias que pasó, son los que nos pueden permitir que no se vuelvan a repetir estos horrendos crímenes, que han sido objeto de gravísimas violaciones de los derechos humanos. Son crímenes contra la humanidad, porque son víctimas universales de lo que estamos hablando. Víctimas que han dejado los golpistas, los torturadores, los dictadores. El mejor homenaje que desde la justicia podemos ofrecer, en este caso al juez Pando, es que aquellos que tenemos responsabilidades, como es el caso de la unidad que yo dirijo, la de Derechos Humanos y Memoria Democrática, es que nuestro trabajo sirva para ello, que tenga resultados, no solo para las víctimas que estamos recordando, no solo para las víctimas en presente, sino también para las futuras generaciones. Porque a las víctimas, al juez Pando,
hay que recordarlo en cada acción de la justicia, en cada procedimiento judicial, en cada escrito, en cada demanda, en cada investigación, en cada intervención, en cada enseñanza, en cada formación de jueces y de fiscales, que sepan lo que pasó, que los graves crímenes contra la humanidad no se pueden olvidar, no se deben olvidar. Tenemos... Las víctimas han luchado solas, han trabajado solas, han recordado solas, han mantenido una memoria familiar viva en soledad. A partir del año 2007 contamos con la ley conocida como memoria histórica. Fue una ley necesaria, pero no fue una ley suficiente. Faltaban cosas todavía. Había que seguir trabajando. Tenemos una ley ahora, la Ley de Memoria Democrática. Es una ley del año 22 y por primera vez se habla de justicia. Se habla de la obligación del Estado de investigar, porque es el correlativo derecho de las víctimas a que se investigue por la verdad, por la justicia, por la reparación y para que nunca vuelva a producirse esto. Son 2 artículos, solo 2 artículos, el de la justicia, 28 y 29. Pero ¿qué artículos? Podemos expandirlos, podemos ampliarlos, se desarrollan, se proyectan y lo estamos haciendo de una manera vertiginosa. No por nada, sino porque hemos estado tanto tiempo parados. Solo tuvimos un juez Garzón, que se la jugó, que trabajó con la justicia y que intentó. Pero ahora tenemos una herramienta legal que está ahí y que la tenemos que seguir utilizando porque es nuestro deber. Porque la justicia se utilizó como una herramienta de represión. Que no se nos olvide, estaba planificado, había que acabar, había que arrasar a través de la represión desde el minuto 1 del golpe de Estado y después la guerra de España y después la dictadura e incluso después con el tardofranquismo. Estaba todo programado, estaba todo pensado, era la forma de conseguir que aquí no hubiera una democracia. Así que la justicia fue un elemento represor. Ahora la justicia debe de ser un elemento sanador, un elemento de democracia. Y voy concluyendo. En la unidad ya tenemos en todo el territorio del Estado 54 fiscales delegados de memoria democrática y de derechos humanos. Aquí en Galicia tenemos 5 fiscales, tenemos muchos buenos fiscales que están convencidos de que la memoria se aplica también a través de la ley, trabajando por la verdad y ya colaborando con las víctimas que cuentan sus historias y encuentran un cauce procesal. Y esa es nuestra función, esa es nuestra ilusión y ese es el mejor homenaje que podemos hacer a un hombre de justicia que dio su vida por la justicia y por la sociedad y que su familia recordó, lo mantuvo vivo para que hoy nosotros podamos estar aquí y tomarle como ejemplo de legalidad, de democracia y de libertad. Muchísimas gracias. Gracias por
xuízo e magistrado, se hai alguén que é un referente indiscutible, probablemente o máis importante no ámbito da causa da memoria democrática asociada á xusticia, é Baltasar Garzón, que agora vai a continuar o uso da palabra. Pero, ademais, é unha figura internacional en materia de dereitos humanos, a persecución de crimes contra a humanidade, como asesor da Corte Penal Internacional no seu momento, pero, sobre todo, porque, ademais, nos trae en este momento o vínculo que desenvolve a propia Lei de Memoria Democrática a través de esa institución que se chama o Consello Estatal da Memoria, o Consello da Memoria para simplificar, na que, ademais, el ten a responsabilidade de presidir o que vulgarmente se empeza a coñecer como Comisión da Verdade, inda que a denominación é máis complexa. Por tanto, para este acto, que mellor que un símbolo tan relevante como Baltasar para que nos podamos facer que precisamente a figura de Luís Pando Rivero teña esa dimensión social, política e tamén profesional que lle corresponde. Gracias, Baltasar, por compartir un momento. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Querida familia del juez Pando, Luís Pando Rivero, a todos los organismos de memoria, las autoridades judiciales. Me encanta ver a tantas autoridades judiciales en un acto de memoria democrática. Debería de aprender la justicia de ustedes. Para mí es un honor estar aquí hoy en Villa García. Villa García o Vila García de Arousa está unida profesional y sentimentalmente a mí desde hace muchos años, para participar en este homenaje, en este acto de justicia, tantas décadas retrasado a un servidor público de la justicia, a un juez, que debería de ser la norma en todos los palacios de justicia, en todas las fiscalías, en todos los organismos en los que los operadores de justicia, letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios y secretarias judiciales, funcionarios que fueron en su momento leales, lo cual se convirtió en un mérito, pero que no lo era, leales a la legalidad, al sistema constitucional, y por eso fueron reprimidos, perdieron la vida, fueron perseguidos, sus familias olvidadas, obligadas al exilio. Si lo pensáis, es atroz. Entonces, después y ahora, y va a seguir siendo, mientras que no seamos conscientes. Y no hablo de ideologías. Hay quienes dicen que hablar de derechos humanos y de la memoria es cuestión de ideologías. Craso error. Tremendo error y aberración. Los derechos humanos están en nuestro ADN. Si no los respetamos, si no los defendemos, si no peleamos por ellos, nos deshumanizamos. Y ya estamos bastante deshumanizados en los tiempos que corren. Por tanto, homenajear al juez Luís Pando es también homenajear a quien le vinculaba a esta ciudad, a Purificación Durán, a su mujer. Es reivindicar su figura, es también denunciar a quienes le persiguieron, a quienes lo marcaron. A lo largo de nuestra historia hemos vivido muchos periodos en los que se ha marcado a las víctimas, señalándolos. La vergüenza no fue para quien era víctima,
sino para los victimarios. En esta mañana yo tenía preparado un discurso que lo tengo aquí en el bolsillo. Finalmente, todo lo que quería decir está dicho. Las palabras del juez Pando ya se han repetido varias veces, no las voy a repetir, las suscribo íntegramente. Eso es lo que tiene el hablar al final. Siempre te quedan cosas por decir, pero está bien recordarlas. La justicia española, en otros países también, pero la española tiene una gran deuda con la sociedad española, con toda la sociedad, no solo con las víctimas directas y las familias, en la definición perfecta que Dolores Delgado ha hecho de quienes somos o nos consideramos víctimas, sino con incluidos los victimarios. Lo único que se les pide, lo único, es que reconozcan lo que ocurrió. Ese es el sentido de esa comisión de la verdad, que no se llama comisión de la verdad. Somos tan pacatos que la ley no se ha atrevido a llamarla comisión de la verdad. Mecanismo de expertos, de mal, y finalmente tenemos que llegar a la conclusión de que popular o vulgarmente se llama comisión de la verdad. Eso nos da idea de ese lastre que todavía nos acompaña respecto de esa época tan oscura de la dictadura que algunos tratan de blanquear e incidir en las generaciones más jóvenes diciendo que fue algo bondadoso. Tenemos la obligación, y estoy seguro que el juez Pando participaría también de esta idea desde la justicia, y la justicia tiene la obligación de transmitir el sentido real de lo que fue la guerra, la dictadura, el golpe de Estado y también la transición. Lo que sucede es que, salvo excepciones, no se quiere. La justicia está ausente. La justicia no hace lo que debe de hacer. Tenemos una ley de memoria democrática desde 2022. Tenemos una ley llamada de memoria histórica de 2007, que ni siquiera, salvo en una disposición adicional, se atrevía a hablar de justicia. Ahora habla de justicia, pero con muchísimos matices. Hay una clarísima interpretación en esa ley, que dice que tiene que ser interpretada en su preámbulo, lo dice, en su artículo 2, de acuerdo con los estándares internacionales del derecho humanitario y de los derechos humanos, que tiene que ser interpretada proactivamente en favor de las víctimas. La víctima se considera el núcleo, la defensa de la víctima, el derecho a la investigación es el núcleo de esa ley. Sin embargo, hay infinidad de reticencias para interpretar. Incluso ya vigente la ley, algún que otro magistrado o magistrada en este caso llegaba a utilizar el argumento de un voto particular de la sentencia dictada, en mi caso, por la investigación del franquismo, para rechazar lo que la ley vigente dice. ¿Pensáis mayor aberración? No es una invención, está escrito, publicado y firmado, y nadie se ha ocupado de eliminar esa acción. Eso quiere decir que todavía nos falta seguir esas enseñanzas que aquellos servidores públicos de la justicia nos enseñaron con su ejemplo heroico. Todavía sabéis que en algunos tribunales, incluso en el Tribunal Supremo, siguen estando en sus paredes los jueces y magistrados caídos por España, se dice, pero ninguno de
los que permanecieron fieles al régimen constitucional. Hoy aquí en Villa García se salda esta deuda. Espero que si el devenir político que nos espera es otro diferente al actual, esa placa no se retire. Yo agradezco infinitamente a todos los movimientos ciudadanos, a las asociaciones memorialistas, a los organismos de derechos humanos, que gracias a ellos, y no lo olvidemos, solo a ellos estamos hoy aquí, y a las víctimas. Si no hubiese sido por esa lucha constante, permanente, a veces, la mayoría de las veces, solitaria, desconocida, minimizada, ridiculizada, no seríamos capaces de mantener este debate en este momento. Hace apenas poco menos de un mes se celebraron los 50 años del golpe militar en la Argentina, 24 de marzo de 1976. Y hubo grandes movilizaciones. Era impresionante ver, tuve la suerte de estar en ese momento allí, las marchas. Millones de personas salieron a exigir la reivindicación de la legalidad, de la democracia, del no olvido, de la justicia. Y había mayoritariamente casi un 70% de jóvenes. Eso es maravilloso. Otro capítulo que tenemos pendiente en España, el desconocimiento que durante décadas ha existido sobre nuestra propia historia. Nunca en los currículos de las escuelas, de los institutos, de las universidades ha existido. Ahora hay una profundización histórica. Esperemos que de una vez por todas, desgraciadamente no es así, quienes nos tengan que gobernar en el futuro, en vez de dedicarse a denostar la memoria, se dediquen a apoyar lo que somos, lo que nos ha formado. Porque yo, los que estamos aquí no somos extraterrestres, somos ciudadanos y ciudadanas españoles, que tenemos conciencia de lo pasado. No puedo seguir. Calculaba que iba a llegar hasta el final, pero no me respetó. Sencillamente, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí. Es necesaria la continuación de esta lucha permanente por la dignidad. Y en mi responsabilidad nueva como presidente de la Comisión de la Verdad, solo pido que las víctimas, los colectivos de memoria participen, nos exijan y todos juntos seamos capaces de construir este presente y el futuro. Si no lo hacemos, si nos callamos, seremos cómplices del olvido y sería la mayor traición para las víctimas.
gracias por ese especial esforzo, non por acompañarnos hoxe aquí con todo o que representa, sino por este especial énfasis de querer continuar incluso cando a voz casi pedía ese silencio. Que, por certo, para que a causa da memoria democrática de ustedes voten, as asociacións de base e, sobre todo, a sociedade civil ten unha responsabilidade especial. Esta placa siga aquí e que outras idénticas estén noutros lugares porque as vítimas por justicia así o merecen, vai depender de nós, da sociedade civil. E é o momento xa no que vamos a dar por concluído o acto que teña un recordo especial para as entidades de memoria que están presentes aquí, das moitas outras que, como obviamente podemos deducir, comparten con nós non só a causa, sino tamén o acto. Pero quero aquí darlle grazas á presencia da Fundación Luís Tilbe, á Asociación de Memoria do Barbanza e a unha persoa que en estes momentos ten tamén un simbolismo grande cando falamos da memoria pola película que hai pouco foi recoñecida no Festival of Ourense, a Miguel Ángel Delgado, que anda por ali, un director que desde fora como proyectar a nosa vida. Desde os colectivos de memoria quixemos que este acto tivera a maior presencia institucional posible dentro desa pluralidade da sociedade actual. E así fomos invitando a unha serie de persoas que en estes momentos ocupamos cargos de referencia e que nos foron, en moitos casos, obviamente, comunicando a imposibilidade de estar aquí, unha maneira de aderirse tamén. E é o momento de deixar constancia dese recoñecimento, porque eles recibiron, agradece, e en certo modo, inda que físicamente non están aquí, creo que de xusticia lembramos. Falo do presidente do Parlamento de Galicia, falo do vicepresidente, conselleiro de Xusticia e outras cousas da Xunta de Galicia, do director xeral de Xusticia, do presidente da Diputación Provincial, do delegado de Pontevedra da Xunta e de unha persona que deixo para o final e da que foi a primeira en xustificar que é Ignacio Picatoste, o presidente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que a través da Comisión de Goberno, como se dixo aquí, había mostrado non só a aprobación da petición que lle fixemos, sino, en certo modo, a adhesión, ainda non expresada desa maneira, pero a adhesión do Tribunal Superior de Xusticia. A sorte do mundo é que, ainda que Ignacio Picatoste non pode estar aquí, sí que contamos coa presencia en este acto de unha serie de persoas que xa se citaron en este momento relevantes do que é os cargos da Administración de Xusticia en Galicia. Falamos da presidenta da Audiencia Provincial Luguesa, por suposto da presidenta do Tribunal de Instancia en Vilagarcía, de unha serie de personas que xa antes citei vinculadas á Hermandade de Galicia, do fiscal xefe de área en Vigo e da fiscal superior de Xusticia de Galicia, a que asaltei antes para que nos teña ahora unha pequena intervención institucional en representación precisamente dese máximo órgano de Xusticia en Galicia. Dolores, por favor. Carmen, por favor. Bos días a todos e a todas. Parabéns á familia, queridos e queridas compañeiros e compañeiras, autoridades civís, amigos e amigas. Pois é para mí unha honra estar hoxe aquí, sobre todo, bueno, co plantel que me precede, que vou dicir eu, que aquí, pois, pouco queda xa que dicir. Pero sí quero dicir que Luís Pando non foi só unha víctima. Luís Pando foi un home que defendeu os valores democráticos en tempos escuros. E foi fusilado, sí, é verdade, foi fusilado, pero non foi fusilado por cometer ningún delito. Foi fusilado por defender fronte ao oscurantismo, a independencia judicial, a dignidade humana e a democracia. Hoxe dámoslle o lugar que lle corresponde. O lugar que lle corresponde a él e a todas as persoas, incluídos nós, que neses momentos loitaron por a verdade e por a xustiza, sabendo que o arriscaban todo. Proba de elo é que foi fusilado. Antes decía, eu creo que o señor Villaverde,
decía que a memoria histórica non é, a memoria non abre feridas, a memoria cerra feridas. E cerras con verdade e recoñecemento. Hoxe, esta homenaxe non é unha mirada ao pasado, é unha mirada ao presente e un recoñecemento ao presente. A memoria de Luís Pando trasládanos a hoxe, nun momento no que o feito da xustiza non está garantizado, é unha tarea permanente. Decía Saramago que a memoria democrática hai que recuperarla, mantenerla y transmitirla, porque se empieza en el olvido y se termina con la indiferencia. Hoxe, desde aquí, rescatamos a Luís Pando do olvido e incorporamos a memoria colectiva, a él e a todas as víctimas que, como a él, sufriron a represión e as consecuencias da dictadura. Quero dicir que desde a Fiscalía Xeral de Galicia, en colaboración, por suposto, como non podía ser de outra maneira, que a Fiscalía Xeral do Estado, especialmente, ca Unidade de Dereitos Humanos e de Memoria Democrática, hoxe asumimos o compromiso de defender, igual que fixo Luís no seu momento e que lle costou a vida, de defender a xustiza, a dignidade e a legalidade democrática. Moitísimas gracias a todos e a todas. A justicia no lugar que ten que estar é en galego. Agora, alguén que a nivel institucional representa nada menos que o goberno do Estado e que desde o minuto 1 xa comprometeu estar presente aquí, polo que representa este acto tamén de responsabilidade política dunha sociedade amenazada. Somos conscientes dos peligros que o negacionismo e todo este odio que de alguna maneira está aí como sombra, volvendo a indicarnos que é probable ou que debemos pensar en que non é imposible volver a soportar unha longa noite de pedra. E esa é algo que como sociedade nos toca a todos e a todas evitar, pero que ten no goberno tamén en estes momentos a responsabilidade especial de facer posible medidas que faciliten que a sociedade coñeza a verdade e que, sobre todo, evite repetir as consecuencias de feitos como os que no pasado marcaron aquel tempo infame e criminal. Pedro Blanco, delegado do Goberno de Galicia. Boa tarde, a todos e a todas, querida familia, autoridades, amigos e amigas. Hoxe devolvemos un nome, unha historia e, sobre todo, unha dignidade. Unha dignidade que nunca deberon arrebatar. Hoxe lembramos a Luís Pando, un xuiz, un servidor e, sobre todo, unha víctima da barbarie que quixo impoñerse á lei. Que estemos todos e todas aquí en Vila García ten, dende logo, un inmenso significado, porque xa se dixo durante moito tempo, demasiado tempo, o silencio cubriu historias como a de Luís. E porque fronte ao esquecemento respondemos con memoria, respondemos con verdade e respondemos con xustiza. O meu agradecemento aos colectivos que fixeron posible este momento, Faiado da Memoria e Iniciativa Cidadá, polo traballo constante, polo seu traballo riguroso e, sobre todo, por ese traballo fondamente humano. E tamén a sensibilidade e o compromiso de Dolores Delgado e de Baltasar Garzón, porque hoxe estades aquí e estar aquí é fundamental para nós, para todos e cada un de nós. Como abogado que son, este acto ten para min tamén un significado especial estar aquí dentro. Porque Luís era alguén que encarnaba os valores esenciais do dereito, a defensa da legalidade, pero sobre todo e tamén a vocación de servicio público. Lembrarlo hoxe aquí, neste xulgado, nestas paredes, e tamén reivindicar a dignidade da xustiza. A dignidade fronte a quen intentaron destruíla, frente a quen intentaron doblegala. Hoxe, ao descubrir esta placa, non só sinalamos un lugar,
Sinalamos o compromiso colectivo e un compromiso de non esquecer, de seguir avanzando na memoria, de seguir avanzando na xustiza e de seguir avanzando na reparación. Ese compromiso de construir xuntos, e os xuntos ledio en letras mayúsculas, construir xuntos unha sociedade que mire fronte ao pasado, para ser máis digna do presente e, sobre todo, para ter futuro. É fundamental ter futuro e mirar atrás para ele. Frente aos que negan, xa se dixo, ou minimizan, ou pretenden reescribir con falacias o ocurrido, dende aquí temos que responder, e estamos respondendo con forza, porque unha democracia sólida só se construe sobre a verdade, sobre a dignidade e, sobre todo, sobre o respeto a quenes perderon a vida por ela. A familia de Luís, este acto é voso, é fundamentalmente vos. E, de algún xeito, é un acto tamén dun país que hoxe vos acompaña a través das súas institucións, a través da veciñanza, a través dos seus representantes políticos e a través, como non, tamén do colectivo tan dignamente ao que respondía e ao que pertencía Luís. Porque Galicia sabe perfectamente que hai historias que nunca se apagan, aínda que durante anos intentasen borralas. Sigamos ese camiño xuntos, e insisto no de xuntos, para que esta placa non sexa só un recordo, que esta placa sexa un auténtico símbolo da memoria viva dunha terra que, aínda que o parezca, non esquece. Moitas gracias. Ao tempo que reitero as grazas a todas e todos os que compartides este momento, este acto, este simbolismo, este homenaxe xusto, máis que necesario, quero dar paso a unha especie de broche final que vai a ser audición do que eu considero a canción dos presos de San Simón, lugar que tamén está marcando ese momento final da memoria de Luís Pando Rivero, e que agora nos van a presentar con máis detalle Baldomero Iglesias do grupo Aquenya, que ademais hoxe está aquí acompañado por varios membros máis deste grupo musical galego, e Margarita Teijeiro, para que coñezades un pouco a razón histórica desta peza singular que non ha de tardar moito en estar en algún disco do tempo actual. Repito, a todas, todos, familia, autoridades, que xa agora non vou citar unha por unha, moitas grazas por estar onde temos que estar, pero sobre todo por estar hoxe aquí. Nos anos 80, Antonio Caeiro chegou a San Simón a entrevistar aos presos que quedaban vivos naqueles momentos. Nunha daquelas tardes, na casa de... falta o nome do preso. Alfredo Bautista Alconero, máis coñecido por Reixiño, pois el cantoulle unha canción a Antonio que, cando se xuntaban algúns presos en San Simón, a cantaban e a tiñan considerada como a súa canción. Chámase Liberdade, e agora vos vai a contar Mero o que fixemos, o que gardou Antonio, porque Antonio gardou esa grabación como ouro en pano hasta os nosos días, e agora lle pasamos a Aquenya para o que poida facer, que se poida convertir de alguna maneira, pois nun himno, agora que o Estado español, o goberno central, vai a facer da illa de San Simón, xa se abreu o expediente, a illa da memoria. Entón, a nos gustaría que o goberno, aquí representado por Pedro, polo compañeiro Pedro, botase man desta historia, porque sería moi bonito que o día que inauguremos ese cacho de terra, como cacho de memoria, pois poidamos cantala aí todos. Moitas gracias.
Nada, moi pouco que decirvos, foi un acto precioso sentirvos a todos e a todas. É oficio de cantor non calar nada, é oficio de cantor non calar nunca. Os outros son cantantes. A semántica é moi importante. É necesario decilo, porque algúns levamos a vida inteira sendo cantores, dicindo que nos parece, dicindo que cremos necesario. Neste momento é necesario descubrir a verdade. Coa axuda de xuíces, coa axuda de cantores, coa axuda de poetas, de relatores, de decidores de calquera cousa, de soñadores, de perdidos. Pero é necesario descubrir a verdade que tanto nos ocultaron e que aínda non sabemos. Nós, o Grupo Aquenlla, estaremos polo labor. Moitas gracias. Na illa de San Simón, aínda as súas voces se escoitan entre os recantos da historia. Os paxaros chían, xogan e trinzan co mar nas ondas desexos de liberdade. Voces que no ar ecoan e sorprenden a memoria. Mañana, dulce mañana, mañanita de cristal, los senderos de la isla plagados de aves están que cantan bajo los mirtos y cruzan con libertad. Libertad, 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 libertad. Mañanciña, doce mañana, mañanciña de cristal, o recanto desta illa, henchidos de aves están, que cantan baixo dos mirtos, en libertad de amboar. Liberdade, liberdade,
pesar de voar. Paxariño que atravesa a illa, os ceos e o mar, recolle no bico a alma, eleva ao meu fogar, que entendo aínda máis vida. Por riba do sangue dos berros, por riba da dor e dos medos que as aves voen no ceo e canten a liberdade, dela estaremos atentos.